Hoy quiero compartir con ustedes una historia que encontré en Reddit. No es un relato cualquiera, es el tipo de historia que empieza como un recuerdo de infancia, de esos que uno cree que son producto de la imaginación, pero que con los años regresa para recordarte que lo que viste de niño no era un sueño. Algunos dicen que cuando eres pequeño ves cosas que los adultos ya no pueden ver. Otros aseguran que los niños inventan fantasías para explicar sus miedos. Pero cuando la misma visión te persigue después de más de 10 años, cuando vuelve a repetirse con cada detalle intacto, deja de ser un juego de la mente. Esta es la historia de alguien que, desde muy joven, supo que en la oscuridad de su closet no había simplemente ropa o cajas viejas. Había algo más, algo que nunca lo dejó en paz. Cuando tenía 9 años, empecé a tener problemas para dormir. No era como los otros niños que temen a los monstruos bajo la cama. Mi miedo tenía un lugar específico. Siempre estaba en el mismo sitio, el closet de mi habitación. Cada noche, apenas las luces se apagaban y la casa quedaba en silencio, sentía esa presencia. Era un instinto inmediato, imposible de ignorar. Me cubría con las sábanas, apretaba los ojos con fuerza y trataba de convencerme de que no había nada allí. Pero lo había, lo sentía. Con el paso de las semanas empecé a ver más que sentir. Entre las rendijas de las puertas cerradas aparecía una sombra. No era una sombra cualquiera, era alargada, más alta que un adulto, demasiado delgada como para parecer humana. Y lo que más me perturbaba era la forma de su cabeza, siempre inclinada hacia un lado, como un animal curioso que observa a su presa. Cada vez que la veía, el aire de la habitación se volvía pesado. Era como respirar a través de una manta húmeda. El silencio se volvía tan intenso que escuchaba mis propios latidos, y cada golpe del corazón sonaba como un tambor dentro de mi pecho. Una noche, incapaz de resistir más, grité por mi mamá. Ella entró corriendo, encendió la luz y, sin pensarlo, abrió las puertas del closet. El interior estaba vacío, cajas, ropa colgada, nada más. Yo esperaba que se riera de mí, que me dijera que todo era imaginación, pero no lo hizo. Se quedó paralizada, con la mano aún en la manilla de la puerta. Su rostro palideció como si hubiese visto un fantasma. Se inclinó hacia mí y, en un susurro tembloroso, dijo: «Yo también lo vi, pero no digas nada a tu papá». Nunca más hablamos de aquello, pero ese silencio entre nosotros lo dijo todo. Si mi mamá lo había visto, entonces era real. Los años pasaron. Crecí. Me mudé. Dejé esa casa atrás. Pensé que con el tiempo la memoria se desvanecería, como ocurre con las pesadillas de la infancia. Pero hace unas semanas tuve que volver a visitar a mis padres. La casa seguía igual, con sus pasillos estrechos y el crujido de las maderas bajo los pies. Y, por supuesto, mi antigua habitación seguía intacta. La misma cama, la misma ventana y el mismo closet al fondo, como un centinela que me esperaba pacientemente después de todos esos años. Esa noche intenté convencerme de que ya no era un niño, que todo había sido producto de la imaginación. Pero a las 3:15 de la madrugada abrí los ojos de golpe, sin entender por qué me había despertado. El aire estaba frío, más frío que en el resto de la casa. Me incorporé lentamente y entonces lo escuché. Un sonido bajo, irregular, como uñas raspando madera desde el interior del closet. Al principio quise pensar que era un ratón, o quizá el viento moviendo algo dentro, pero el sonido era demasiado nítido, demasiado intencional.
Era un rasguño prolongado, como si alguien quisiera abrir la puerta desde dentro. Traté de convencerme de que no mirara, pero mis ojos se fueron solos hacia la puerta del closet. Estaba entreabierta, solo unos centímetros, lo suficiente para que la oscuridad se filtrara hacia afuera, como un humo espeso e invisible. Y entonces los vi. 2 puntos brillantes. No eran reflejos de la calle, ni el destello de un auto. Eran ojos. Ojos que me miraban directamente desde la negrura. Me quedé inmóvil. Ni siquiera respiraba. Sentía el peso de esa mirada clavada en mi cuerpo, como si una mano invisible me sujetara contra la cama. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás segundos, quizás minutos. Cada parpadeo era una eternidad, y esos ojos seguían ahí, fijos, inmutables. Quise gritar, pero mi voz se ahogaba en la garganta. El miedo me estrangulaba más fuerte que cualquier mano humana. Cerré los ojos con desesperación. Empecé a rezar lo poco que recordaba de niño, palabras rotas y atropelladas, promesas al aire, y entonces, silencio. Cuando finalmente reuní valor para abrir los ojos, el closet estaba cerrado. La habitación parecía en calma, como si nada hubiese pasado. Pero yo sabía la verdad. El recuerdo de esos ojos ardía todavía en mi mente, grabado con fuego. Al amanecer, bajé a la cocina con el rostro demacrado. Mi madre me miró con esa expresión que solo una madre conoce, mezcla de preocupación y de un secreto compartido. Con voz temblorosa, le conté lo que había visto. Esperaba que me dijera que era un mal sueño, que estaba cansado, estresado, pero no. Se limitó a mirarme fijamente y con una calma escalofriante me dijo: «Te lo advertí, nunca lo nombres. Cuando lo nombras, vuelve». Desde ese día no he vuelto a dormir igual. Ya no importa dónde esté. Cada vez que veo un closet entreabierto, siento que esos ojos me observan desde la oscuridad. Me repito que quizá fue parálisis del sueño. Me repito que todo fue una coincidencia. Pero la voz de mi madre sigue resonando en mi cabeza, y me pregunto cuántas veces más lo habrá visto ella en silencio, sin decirme nada. No sé qué era esa sombra. No sé si era un espíritu, un demonio, o algo que no tiene nombre en este mundo. Lo único que sé es que sigue ahí, esperando, observando. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Era solo un truco de la mente o creen que algo realmente vivía en ese closet?